más allá de una sentencia condenatoria o absolutoria, jamás pensamos que iba a haber una sentencia tan marcadamente pro parte civil y pro tesis de la Fiscalía. Esta sentencia no aplica, Víctor Andrés, el derecho penal común. Esta sentencia aplica contra Fujimori el derecho penal del enemigo. Es decir, dame tus argumentos para ver cómo te doy la contraria. Esta sentencia, y bien ha marcado César Nakazaki en un momento, es una sentencia que conforme vamos avanzando su lectura, vemos que esa es una sentencia sumamente instrumentalizada. Es una sentencia que tiene no menos de un mes de redactada. Es decir, a César Nakazaki lo han hecho hablar prácticamente por las puras. Al final de cada una de las frases consignan simplemente los considerandos de Nakazaki para darle la contra, pero además es una sentencia absolutamente ideológica. Es una sentencia, permíteme, solamente un tema para demostrarte, que en el tema de secuestro, para decir que era secuestro agravado y que las garantías el 5 de abril no estaban suspendidas, dan toda una explicación de lo que significó el 5 de abril. Y dan toda una explicación de por qué era un régimen antidemocrático y que en un régimen antidemocrático las garantías no podían suspenderse. Si la sentencia hubiera ido por el lado del encubrimiento, digamos. Otro cantar hubiese sido. ¿Usted lo reconoce? Mire, no lo reconozco, pero yo creo que, o sea, por ejemplo... Imagínese usted, 25 años, 15 años, ¿no? Pero digamos, ahí está... ¿Cuál hubiera sido la reacción? Lo que pasa, yo no quiero. Lo que pasa, Víctor Andrés, ya se es conoce. Que, y le hago esta pregunta, porque ya se conoce la opinión del fujimorismo, ya se conoce la opinión de la Fiscalía y la parte civil, y también se conoce la sentencia del tribunal. Estamos tratando de vincular el tema jurídico con las consecuencias políticas. ¿Cuál hubiera sido, digamos, la reacción del fujimorismo? Lo que pasa es que trabajar un tema de encubrimiento es trabajar un tema de que el presidente Fujimori actuó después de los hechos, no antes. Correcto. El que encubre es el que conoce los hechos con posterioridad y sustrae a las personas de la persecución penal, artículo 404 del Código Penal. Entonces, eso hubiese significado traer abajo todo el andamiaje preparado durante años por los organismos de derechos humanos y por la Fiscalía. ¿Por qué? Porque Fujimori ya no dio la orden. Mira, a Fujimori dice, está probado que Fujimori es responsable de Cantuta y Barrios Altos, porque ordenó a partir de su dominio del aparato de poder organizado que instituyó desde el CIN. ¿Cómo ordenó? Es lo que hasta el día de hoy nos seguimos preguntando. ¿Cómo fue la orden? Eso no lo dicen. La orden, ahora han sacado la teoría de que es una orden implícita, es decir, como se reunía con Fujimori, como ha marcado Keiko, tantas veces para sus reuniones de trabajo, ha estado en una posición que debía saber. Es decir, la orden necesariamente la tuvo que dar, no la han probado, la presumen. Es una sentencia totalitaria, antidemocrática, pero sobre todo... Claro, pero digamos... Sobre todo prevaricadora. O sea, el problema es, señor Sousa, es que ustedes durante... ¿Cuántos meses ha sido el juicio? 160 audiencias. 15 meses. 160 audiencias. Han sostenido la imparcialidad, la pulcritud del tribunal y emitida la sentencia. Bueno, así pues reaccionan los litigantes cuando hay una... Permíteme decirte, yo escribí hace muchos meses en Expreso y el último fue el 15 de enero. A mí me sorprendió cuando el tribunal, aún más, yo escribí sobre la imparcialidad de San Martín y yo decía que no estaba de acuerdo hace muchos meses, pero el 15 de enero San Martín una semana antes solicita pruebas de oficio, 33 pruebas de oficio. Entonces eso me llamó poderosamente la atención y el 15 de enero en la columna de Expreso yo pongo crónica de una muerte anunciada, porque todas las pruebas de oficio que había solicitado el tribunal eran recortes periodísticos, eran de la revista Caretas, eran libros, es decir, una serie de pruebas documentales que lo único que tenían por objeto era generar la convicción de que Fujimori debió tener conocimiento evidentemente entre Barrios Altos y Cantuta de los hechos que se le imputan. Entonces, aquí lo más grave, si me permites, es que la teoría que ha seguido, se han ido a la ultraizquierda de las teorías,
La teoría que ha seguido el señor San Martín, seguramente pensando en la Corte Interamericana, porque obviamente esto evidencia que el señor San Martín no quiere nunca más ser presidente de la Corte Suprema con una resolución como esta. Evidentemente, ahí sí la teoría, está dando un golpe. La teoría que ha seguido San Martín es la teoría del sistema caviar internacional. Hubo un Estado criminal. Ese Estado criminal fue formado por las Fuerzas Armadas, por las fuerzas policiales, y nosotros somos, todos los 25 millones de peruanos en cristiano, somos los criminales, y el señor Abimael Guzmán con sus huestes son finalmente las víctimas. Esta es la paradoja que a partir de esta sentencia nace. Esta es la verdad de San Martín, de Prado y de Príncipe. Y finalmente, si analizas en frío la sentencia, esta es una sentencia que cambia todo el sistema probatorio de este país. Por ejemplo, prefiere el video de Martín Rivas a su testimonio. ¿Y por qué? Da nuevas teorías respecto al valor probatorio que se deben de tomar en cuenta a partir de la fecha, modifica todo lo que ha habido sobre sistema probatorio en este país para crear la convicción de que Fujimori es culpable. Señor Sousa, pero es una verdad irrefutable que Cantú, lo de Barrios Altos y la Cantuta existió. Así es. Hubo 8 meses de por medio. La prensa nacional e internacional conocieron los hechos. Hubo un hecho muy importante. Conocieron los hechos y Fujimori los felicitó, los ascendió. No, pues, o sea, no sigas con los felicitó, porque si no está siguiendo la sentencia. Y mira, mantienen el tema. Es que hay que seguir la sentencia está ahí. El tema de la felicitación lo hemos dicho al hartazgo desde el mes de junio, y son 10 personas, de las cuales 4 posteriormente resultaron miembros de Colina. O sea, no felicitó al grupo Colina. Hay que hablar con la verdad. Es más, acá dan a entender, sin decir por qué, que el indicio de felicitación es un indicio concurrente y unívoco. Es un indicio que lleva a la convicción. Eso a está mí me probado. Eso yo, sin ser abogado, sin ser un penalista, me parece encubrimiento. En cualquier lugar podría ser eso. Debes de darte cuenta que la acusación fiscal no es encubrimiento. Pero hay algo más, si me permites. La Fiscalía aportó, porque bien han dicho ellos, no ha habido prueba directa. La Fiscalía aportó 5 indicios. La parte civil aportó 15 indicios. Ellos han metido de su cosecha 20 indicios adicionales. Es decir, es prevaricadora porque va más allá de lo que se ha probado en el juicio, más allá de lo que se ha actuado en el juicio. Bueno, y ahora hacia adelante, la parte política. Ustedes están en campaña. Bueno, han encontrado la plataforma de campaña electoral, ¿no? Yo creo que en este momento no podemos hablar de campaña política. Creo que en este momento están lo más importante en frío es terminar de analizar esas 700 y pico páginas de la sentencia. Creo que el doctor Nakazaki tiene un largo trabajo este fin de semana. ¿Para qué? Para armar dentro del plazo legal que le establece cuáles son las incongruencias groseras, por ejemplo, la existencia de un panzipango, que es un papel en tinta que lo ha hecho un señor y que nadie ha reconocido, forma grosera, por ejemplo, que está probado que Fujimori recibió el manual de inteligencia estratégica militar del grupo de análisis, es decir, falsedades absolutas. Yo quiero decirte que el pez por la boca muere. El señor San Martín ha dicho que esta sentencia la han hecho 20 personas. Yo ayer mismo he presentado a la Corte Suprema para que informen quiénes son esas 20 personas. ¿Esa sala tenía 20 personas? Imposible. No, imposible. Esa sentencia, es que esa sentencia no ha sido hecha por ese tribunal. O sea, la experiencia me dice que esa sentencia ha sido hecha con mucha antelación y ha sido hecha por la cantidad de resoluciones del Tribunal Constitucional Español, ha sido hecha, por cierto, en lugares extraños a la sala de la Corte Suprema. ¿Cómo lo vamos a probar? La historia la probará algún día Víctor Andrés. Bueno, esos son especulaciones.